Veo que, veo que por ahí anda Felipe Salamanca. Un Sí, saludo. Saludo a todos, saludo a Francisco. No Hola. me veo con él, no me veo contigo desde que éramos muy jóvenes, éramos Ah, muchachos. Siempre te he bueno, oído, te he admirado, pero pero el, u- tú siempre has estado joven. el último abrazo fue como desde hace 40 años, más o menos. Bueno, bueno, pero esos abrazos son eternos. Esos no Sí, tienen duración infinita, no caducan. no, ni Pero, más faltaba. pero sí tenemos que vernos de nuevo, ¿no es cierto? Sí, hombre, ojalá. Sí, tenemos que vernos de nuevo. Ojalá Patrimonio Fílmico propiciara la tomada de un tinto. Ah, no, muy bien, muy bien. Me da mucho Ah, gusto muy verte de bien. nuevo. Igualmente, igualmente. Y con seguridad se va a dar el abrazo. Ahora al final toman mi teléfono y tomo el Claro, tuyo y nos vamos a ver. listo, listo. ¿Listo? Claro que sí. estoy a Rito, espérate que, ¿Tenemos ¿Y unos quién minutos es? todavía? pues, espera, ya deberíamos empezar, pero algo, o sea, algo sucede, pero espérate Si tienes que, si hay chance para tomar teléfonos de una vez, Si o quieres, sea, mira, voy a poner el mío ahí en el chat. ¿Ya? a ver cómo es el chat aquí. hola Rito, Ahí, Buenas tardes, maestros. Buenas tardes, Carolina. Buenas hola. Ahí tardes a quedó. todos. bueno, Waldo, gracias. pero tú puedes borrarlo, de pronto es que ese chat es público, Ok, Ese ok. chat, sí, ese Bueno, chat, lo voy a después me eliminar, lo das. eh, Después me ¿y lo das. cómo lo borro? ya lo eliminé, Ya. Ah, bueno, listo, gracias. Ah, no sabía. pero me lo puedes dar a mí o en el grupo de WhatsApp de panelistas, lo pueden compartir, ustedes dos están ahí, Ah, más bien ahí están todos los teléfonos. sí, ahí Ahí pueden. están los de todos. Ya. Nos falta Alex y entra y le damos. Bueno. ¿Y quién va a moderar el panel? Alexa, ¿Alexa? Bien. Querido Waldo, maestro, muy buenas tardes. Muy Hola, buenas tardes. buenas ¿Cómo tardes. estamos todos? Bien, sí, Ah, señor. Le mandamos una bueno. pequeña presentación que está en su WhatsApp Ah, y en su correo, que para que sea como una guía, no es una camisa de fuerza, no es que nos tengamos que referir a estos temas, pero para que sea una guía. Igual si hay más mm, temas o dejamos algunos sin tocar, no hay ningún problema. Rito, ¿me lo eh, pasas a mí, porfa? Ay, no te lo he enviado. Ya Ahí te lo en el WhatsApp, envío. así de reenvío. Ya te lo mm, mando. Tú de todos espérate a ver modos un ibas a momentico. participar en la película, ¿no? Ahí está Alexa, pero no te escuchamos. Buenas Eh, tardes, buenas tardes, buenas tardes. Listo, voy a dejar Buenas entrar. tardes. eh, Espérense que estoy tratando de hola bajarle el volumen a esto. Alexa, ¿Cómo estás, querido Waldo? ¿cómo te va? Muy Gusto. bien, muy bien, qué alegría verte. Lo mismo digo. Ya. Feliz cumpleaños. Vi que cumpliste hace 2 días. Ay, sí, Ay, no estoy digas. volviendo, ya, Sí, ya casi llego a la señor. mayoría de edad. Casito, Te, casito. Gracias, gracias. te Muy bien, preguntaba, pero muy no bien. sé si sea inoportuno. Acá hay unos papeles que son unos documentos que nos dejó Fernando González y ahí apareces tú en el papel de Manuel, pero veo que en la película no apareciste. No, no, yo no pude trabajar y Pero listo, curiosamente, cuéntanos bueno, después, cuéntanos ahora, sí, sí, cuéntanos. después les cuento. Porque esa es la gracia. No Sí, vamos a...
Listo. Entonces ya dejamos a entrar a nuestros... Buenas tardes a Juan Pablo Fernández, que está saludando. Ah, gracias, Juan ¿Sí? Pablo. Sí, está saludando. Bueno, sean bienvenidos a una nueva sesión de Memoria Activa. En esta oportunidad nos encontramos con dos invitados muy especiales y los moderadores de la Fundación, al maestro, compositor, director y productor musical Francisco Zumaqué, al maestro actor colombiano Waldo Rego, a Rito Alberto Torres, subdirector técnico de la Fundación, y a la directora de la Fundación, Alexandra Falla, que será pues la moderadora y a quien le daré la palabra en esta oportunidad. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un verdadero placer estar compartiendo esta tarde con grandes amigos como Waldo y como el maestro Francisco Zumaqué. El programa Memoria Activa es un programa que hace parte del proyecto de fortalecimiento del patrimonio audiovisual colombiano, financiado con fondos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico Colombiano, que administra Proimágenes Colombia y que define el CENAC, el Consejo Nacional de Cinematografía. Este es un espacio que está dedicado precisamente a la circulación de esta memoria audiovisual, pero una circulación y una exhibición de la memoria que pretende hacer un ejercicio reflexivo sobre la misma, en donde tengamos un contexto de los materiales que estamos visualizando, que vamos a visualizar, en donde podamos, por supuesto, hablar con protagonistas de estas obras audiovisuales o con personas que, como en el caso de Waldo, fueron bastante cercanas a los protagonistas. Te oímos cortado. En el caso Sí. de la obra de Jorge Gaitán Gómez. Maestro Sumaque, buenas tardes, no lo estaba viendo, pero ya lo veo allá muy caribeño, me da mucha envidia. Nosotros aquí estamos aguantando frío, pero me complace mucho saludarlos a todos, darles la bienvenida, como les decía, a este espacio de circulación de la memoria audiovisual colombiana, en donde lo que pretendemos es hacer un análisis un poco de la obra para que pueda ser disfrutada en toda su potencialidad. Me acompaña también Rito Alberto Torres, que es el subdirector técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, y quien va a arrancar en este trabajo de contextualización a nuestros invitados, aunque debo decir que este par de invitados de hoy creo que necesitan muy poca presentación, porque son Queri- bastante audio, o es solo a Waldo. Aló, No, a ti se te corta. a ti se te corta. No, ok, pero solamente a Ah, Waldo, no, no, a mí también se me corta ya veo que es tu, general. sí, es general, sí, se Sí. está cortando tu señal. Voy a apagar la cámara a ver si mejora. Voy a apagar la cámara a ver si con este ejercicio de apagado de cámara mejora. Ahí Te está bien. doy la palabra. Bueno, mejoró entonces. Te doy la palabra, Rito Alberto, para que iniciemos esta cuarta, creo, Caro y Laura, cuarta sesión de memoria activa del año 2024. Sí, señora, es la cuarta. Muchísimas gracias, Alexandra Falla, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico, por la oportunidad. Y a ustedes, realmente nos sentimos muy honrados desde la Fundación Patrimonio Fílmico en contar con dos maestros de la patrimonio audiovisual colombiano, tanto Francisco Zumaque como Waldo Rego. Realmente gratificante poder estar con ustedes. Como ya se dijo, vamos a presentar la película El Taciturno, una película que en el marco del programa Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano se restauró a partir de una copia positiva. Les presentamos este proyecto de programa para hoy que comprende, en primer lugar, presentar a Francisco Zumaque como autor de la música del Taciturno, que es él, Waldo Rego como actor colombiano, que ya nos explicará él
también iba a participar de esta película, pero ya nos dará los detalles. Vamos a hacer una parte dedicada, por supuesto, a Francisco Sumaque como compositor del patrimonio audiovisual colombiano, porque desde los años 60 finales hasta este presente ha sido parte de la composición de largometrajes, telenovelas, eh, cortometrajes y claro, también en el patrimonio audiovisual, como no, está la ópera y lo felicitamos por su ópera Manuela la Libertadora que estrenó el 19 de julio pasado. Vamos a presentar la película El Taciturno, que hace parte del género del western a la colombiana. Presentamos al maestro Jorge Gaitán Gómez, que ustedes, tanto Waldo Rego como Francisco Sumaque, tuvieron la oportunidad de compartir con él un pequeño esbozo biográfico y su filmografía más importante. Y vamos a hablar de cómo Jorge Gaitán, aquí quedó Jorge, un error, veía la película gracias al cuaderno de cine colombiano número 16 que en 1985 editó la Cinemateca Distrital, entonces hoy Cinemateca de Bogotá, y que lo dedicó a Jorge Gaitán Gómez. Y hablaremos del género del western en el cine colombiano y la preservación con restauración y masterización digital del Taciturno 1971. Sin más preámbulos, querida directora, ¿por qué no hace usted la presentación de nuestro querido amigo Francisco Sumaque? Bueno, ¿Aló? Esta es la parte el donde... maestro, Sí, eh, 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 sí, ¿están sigue escuchándome bien? fallando. Alexandra, sigue Ujú. habiendo intermitencia en la transmisión. Vamos a hacer Y, una cosa, vamos a y- hacer, voy a hacer sí, algo, denme un segundo, ok. denme un segundo. Ok, ahí se oye perfecto ahora, ¿no? Sí, pero voy a tener acá el celular de respaldo por cualquier cosa. Ok, listo. ¿Se está viendo la presentación de Francisco? Sí, Sí, perfectamente. Yo Listo. quería decir, Alexandra y Waldo y Rito, que quizás esta es la parte en donde uno se sonroja, ¿no? no, no hay que sonrojarse, hay que sacar pecho, maestro. Eh, no, pero es ¿Me están como escuchando bien? inevitable, con frecuencia es inevitable. Sí, ahí te oímos. Es que Estoy son tratando de como a veces sí, a conectarme, veces no. estoy conectada, Sí. Pues, si quieres, vamos leyéndola. Sí, por favor. Así salimos de eso rápido. Bien. Ahora, eh, bueno. Francisco Sumaque nació en Cereté, Córdoba, en 1945. Inició sus estudios en la orquesta de su padre, con la cual tocaba los mambos de Pérez Prado, que continuó en Medellín con el maestro Mario Gómez Viñes, el maestro chileno, que nació en 1934, y continuó en la Universidad Nacional de Colombia, en el Conservatorio Nacional de Música, con el cual se graduó en 1970 como el mejor alumno de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, a la cual está adscrito el Conservatorio Nacional. Es una gloria de la música nacional como compositor, director, arreglista y productor. De él dijo el maestro Bernardo Hoyos que la voz suma es fresca en color y textura, audaz en ritmo, de diseño instrumental claro y contrastante en sus fuertes acentos. De su proceso de creación, Sumaque dice: no es preciso mirar a Europa como serpientes encantadas, debemos tomar para siempre el sendero de nuestra vereda tropical. Sí que ya se pudo. Creador de la macumbia, arreglista de la Fania All Star, autor de
Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, de su extensa obra que incluye composiciones como el Oratorio por la Paz de 1985, la música para el ballet Ritual de Manglares en homenaje al maestro de las artes Tejadito. plásticas vallecaucano Hernando Tejada de 1999. El Oratorio por la Paz de 1985, la música más de 1985, la música más Oh. Otra falla de sonido ahí. sí, otra falla. ¿Aquí me Bueno, bien. escuchas, Rito Alberto? Sigue, Sí, sigue. señora, sí se está escuchando. Vamos Perfecto. acá. Dale, termina tú la presentación Listo, sí, de, señora. del Francisco. maestro Sucre y ya yo me voy a unir aquí con el celular porque pues acá tengo datos. Entonces, si me falla el internet, pues no voy a... Ok, sí, señora. Entonces, como les contábamos, la obra del maestro Sumaqué es extensa y comprende todos los géneros musicales, desde la música popular hasta la música académica, sinfónica, la ópera, y el pasado 19 de julio él estrenó Manuela la Libertadora, pero queremos desde el punto de vista de la Fundación Patrimonio Fílmico eh, destacar la participación en las telenovelas, largometrajes, cortometrajes, documentales, tanto cortometrajes documentales como largometrajes documentales y de ficción que tiene el maestro Francisco Zumárraga. En la primera composición musical fue para la telenovela de 1969, Candó. Está luego el largometraje El Taciturno de Jorge Gaitán Durán, La mala hora de Bernardo Romero Pereiro en 1976, Sinfonía Arqueológica Agustiniana de José María del Rosal, un cortometraje de 1979 y por alguna razón se perdió aquí el compartir. Está compartiendo Pero la si pantalla. estamos viendo la presentación. ¿Sí la ves? Sí, Sí, señor. está Sí. perfecto. Bueno, querido maestro, ¿usted querría conversar algunas de estas eh, obras acerca de ellas o quisiera que continuara? No, continúa y termina y, Listo. y, y Entonces, hay ahorita, y una ahorita, parte y muy Y ahorita, empezamos importante. a preguntar, mucho que preguntarle al maestro. sí, Bueno, sí, ahorita El hablamos de Camín de cosas. Ciro Durán fue el largometraje que realizó en 1978, la música Francisco Sumaque, una obra muy importante. También colaboró para la serie documental Yurupari con Monpós, El ocaso del oro y del barro, dirigidos por la maestra Gloria Triana. Tintín Marín de Jacques Osorio, un largometraje de ficción de 1986, realizado con la producción de Focine. Es muy importante para nosotros y obtuvo éxito y es parte de lo que permitió poner en valor Bajo el cielo antioqueño, la película de Arturo Acevedo de 1925, ahí está mal, aparece 24, fue filmada a finales de 1924, pero se estrenó en 1925, de manera que el próximo año vamos a estar celebrando contigo, Francisco Los, Sumaque, los 100 años. los 100 años de Bajo el cielo antioqueño, que es el largometraje que mejor se conserva. Nosotros hemos, y más completo de la etapa del cine silente. Se han hecho ya las capturas en 4K y la restauración y se ha agregado la música que usted mismo dirigió con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En Bogotá y en Y Medellín. en Medellín, en el Teatro Municipal, se llama Ujú. también se hizo la interpretación, pero se grabó la de Bogotá y se hizo una sincronización con la música suya para poder tener, es la que se conoce y la que se ha difundido a través de DVD. Escenarios históricos de Colombia de Gustavo Nieto Roa es una serie documental de varios capítulos que contó con la música de Pacho Sumaque.
Entre sábanas, también de Gustavo Nieto Roa, una obra de íntima y erótica que también... Hasta hace poco en Netflix, ¿no? Creo que era bastante exitosa en esa plataforma. Eh, Qué y, bien. una de las últimas colaboraciones, y no por demás la más importante, fue Leche Brava, un documental de denuncia sobre el manejo que se hace con los hatos ganaderos de Ramón Jiménez. Esta es más o menos una compendio en general de la obra de Sumaqué, pero no es todo, hay muchas más, pero solo quisimos hacerlo esto. Diga, maestro. No, me parece que estoy muy emocionado porque pues me están haciendo recordar una cantidad de cosas que yo había olvidado ya, ¿no? Eh, realmente esta, digamos, orden, Enumeración. sí, no, pues, ni idea, ¿no? Yo no me acordaba de tantas cosas y sé que aquí sí recuerdo que todavía faltan Sí, sí, sí. algunas cosas que no están nombradas. Pero una de las cosas que me parece importante, y yo creo que Waldo puede ratificar eso, es que nosotros llegamos, yo soy pues como ustedes bien lo conocen, soy costeño. Yo llegué a Bogotá a estudiar, pues, a estudiar la carrera de músico, después de haber intentado estudiar ingeniería química en Medellín e ingeniería civil en Cartagena, en la Universidad de Cartagena. Pasé por Medellín también en el Conservatorio de Música de allá. Finalmente caí en el Conservatorio de la Universidad Nacional, pero era una época muy bella, en donde Bogotá era encantadora, sigue siendo encantadora, pero ahora tiene pues ya sus problemas. En esa época la poesía, la alegría, el olor de los pinos, el aire bogotano, la gente, o sea, yo todavía alcancé a ver esa Bogotá rancia de señores con bastones y con sus sombreros y sus abrigos. O sea, eso me parecía extraordinario. Y pues el conservatorio no quedaba ahora en donde queda en la Universidad Nacional, sino que quedaba una casona de estas inglesas muy cerca del Parque Nacional. Entonces, pues eso pues, para un muchacho de provincia, realmente todo eso era un sueño, ¿no? Y fue un sueño mayor cuando pues yo casi llegando a Bogotá, por razones de mi disciplina de trabajo y ya mi historial de composición, eh, pues estoy grabando en Ingeson, que fue donde se grabó una gran cantidad de todas estas obras, se grabaron en ese estudio de grabación, La que Soledad. no, eso quedaba en el centro, quedaba En el centro, en la calle creo que 24. en la calle 24 Sí, sí, sí. entre quinta y séptima, ahí no hay Frente sexta. a Inravisión. Exacto, exacto. Manuel Dresner era el famoso comentarista y periodista, el dueño de eso. Y allí, pues, yo llegué y prácticamente, pues, yo me financiaba toda mi carrera y mi vida y todo. Pues tenía que trabajar y me la pasaba haciendo comerciales eh, de todo orden, ¿no? Comerciales de la fina, la margarina, esto y aquello, ¿no? Con distintos jingleros de la época que eran muy famosos, pues yo les servía como orquestador o como co-compositor. Y una cosa que me parece interesante anotar es que a mi juicio en ese momento nosotros los colombianos estamos inventando todo a nivel del audiovisual. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en Candó, yo recuerdo que en Candó que todo se grababa en interiores. Yo no sé si Waldo pues le tocó eso. Y como eso era una cosa, una historia
de una explotación minera en el Chocó y toda la cuestión. Entonces se traían arbustos, se traían matas, ¿no? Y se colocaban Monserrate. allí, y entonces los actores, Judy Enríquez, ¿quién estaba ahí? Pues estaba la Negra Grande de Colombia, estaba, bueno, pues los actores famosos de la época escondiéndose detrás de los matorrales, pero al rato esos matorrales se secaban. O sea, por más que le echaran agua, eso se secaba, entonces ya no eran tan creíbles. Esa selva se volvía una selva dudosa, ¿no es cierto? Una selva Entonces, seca. una selva muy, muy Pero dudosa. era una maravilla la televisión que se hacía en esa época, bro. No, sin duda, sin duda, sin duda. Es decir, cómo nos inventábamos todas las cosas y Claro, la imaginación y no, y todo. Por capacidad ejemplo, de nadie, inventarse los recursos. absolutamente. Por Siempre la ejemplo, falta de recursos nos vuelve muy creativos. Sí. absolutamente. Y yo, por ejemplo, nosotros quienes estábamos ahí haciendo música para telenovelas, creo que era Harold, el cantante, Harold. El de las niñas eh, Everready. Harold, sí, Harold, el famoso cantante de la época, y yo, y pues, Y Blas Emilio Ateortúa también estuvo ahí, ¿no, no, maestro? pero posteriormente yo creo que posteriormente, yo no sé, pero sí, yo creo que él sí hizo algunas cosas, pero digamos hacia el nivel de la gente de ahí de Bogotá y de ¿cómo podríamos decir? Del bonche que se encontraba en Bogotá funcionando. Me acuerdo de Harold y pues nosotros no habíamos estudiado cómo hacer música para cine ni nada, o sea, teníamos que inventárnosla también para que funcionara las obras, ¿no? Y bueno, era muy, muy bello eso, muy lindo. Y a mí me reclutaron justamente en ese estudio de grabación que alguien mm, estaba haciendo un programa de radio que se llamaba, a la medianoche, que se llamaba Noche de Brujas. Entonces, yo me inventé como un asunto pues terrorífico con algunos elementos de músicas concretas y otros elementos de músicas atonales y pues yo manejaba todo eso en ese momento y pasó, a ver cómo era que se llamaba, que trabajaba con RTI, con Fernando Gómez Agudelo, Agudelo. no trabajaba, Eduardo, bueno, Eduardo Gutiérrez. Luis Eduardo Eduardo Gutiérrez, Gutiérrez. no, sí, Eduardo Gutiérrez, pero Hugo León, pasó también Hugo con, León Ferrer también era el otro productor, ¿no? sí, ahí había una cantidad de gente muy interesante y oyeron la música y entonces dijeron, bueno, ¿a ti no te interesaría hacer una telenovela? Pues imagínate, para mí, ¿cómo así que no me interesaría? De inmediato la hago, claro que sí. Y ahí comencé yo haciendo Candó, esa telenovela que posteriormente me salvaría la vida cuando me fui a París a estudiar y presentaba tantas obras con músicas escritas en ese momento, pero con una tendencia europea y no funcionaba para el ingreso porque decía, muéstreme más, la profesora Nadia Boulanger siempre me repetía, muéstreme alguna cosa más, quiero conocerlo a usted, no qué hace con la música de tendencia europea. Entonces, hasta que se me ocurrió ya cuando se me acabaron todos los recursos de grabación, sentarme al piano y cantar y tocar el tema de Candó, y ese fue el que me permitió ingresar en el Conservatorio de Música de Nadia Boulanger, y es lo que pues, me permitió pues continuar mi carrera y ser lo que yo hago el día de hoy, ¿no? Gracias, maestro. Si quiere, presentamos. A eh, Waldo Urrego. sí, por favor. Dale, si Eh, quieres, avanza en la o presentación. pues si quieres presentarlo tú o como quieras. Juan Pablo Fernández saluda al maestro Sumaque, dice, maestro, un honor esta entrevista.
Bueno, Waldo Urrego nace en Bueno, Bogotá. Waldo nace en el año 1940. ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, señora. Perfecto. Listo. En el año de 1945 es un consagrado 44. de teatro, de Bueno, televisión. corregimos, listo, sí, señor. O sea que ya tiene 80. Cumplí 80. Cumplí 80 hace 2 días. Ya, te reitero mi felicitación de cumpleaños. Gracias. Perdóname, tengo una duda. Boulange también estuvo con Piazzolla. Agradezco si me corrigen. No, Pregunta, esa es la parte de Francisco Sumaque. Eso es Boulanger, ella fue la profesora de Piazzolla, de Leonard Bernstein, de Virgil Thompson, de Quincy Jones, bueno, de tanta gente, los grandes compositores del siglo XX estudiaron con Nadia De Boulanger. Stravinsky, nada menos, Sí, maestro. sí. No, bueno, continúo con Waldo. por favor. Bueno, Waldo estudia en la Escuela Nacional de Arte Dramático del 62 al 66 estuvo en el grupo Escuela del Teatro Atenas y con Jorge Gaitán Durán, director de El Taciturno. Por eso nos gusta mucho tener a Waldo acá, porque Waldo, y ahora se lo vamos a preguntar, fue una persona cercana al maestro Jorge Gaitán Durán y seguramente tendrá oportunidad de hablarnos de esa relación. En el 68 está también Waldo en el famosísimo TPB, en el Teatro Popular de Bogotá. Bueno, perdón, interrumpo. Abrazo grande, Montemariano para todos. Ay, mírame lo que dice Soraya Bayuelos. Mayuelo. Abrazo grande, Montemariano, para estos dos grandes maestros. Pacho Sumaqué, toda nuestra admiración y lo mismo para Waldo. Jovi Candó, excelente música. Gracias, Sora, por estar conectada. Okay. Decía entonces que la vida de Waldo había estado ligada por amistad a Jorge Gaitán Durán y que ahora nos va a contar más, que había estado en el Teatro Popular, que tuvo participación como dramaturgo en obras muy emblemáticas como I Took Panama, Toma tu lanza Sintana, las dos de 1974 y La sal y el oro de 1978. Guionista de largometrajes como Caín, de Gustavo Nieto Roa, y de una película que tuvimos oportunidad de restaurar hace pocos años, Ajuste de Cuentas, del chileno Dunaf Kuzmanis. En el 62, del 62 al 24, Gaitán Gómez, perdón, sí, Álvaro. Siempre tengo al poeta norte santanderiano en mi cabeza. Del 62 al 24, 63 años de ejercicio ininterrumpido en actuación, dirección, producción, realización de teatro, cine, radio y televisión. En el 2021 crea y hace el libreto de la comedia mágico musical Con el rabo entre las piernas. Pasa, Rito, por favor. Ya, sí, señora, está. Su primera aparición televisiva en el 64 fue Una mirada imborrable, consolidó su prestigio actoral en el 77 con su participación en La Maraña y en la versión colombiana de la obra cumbre de la literatura mundial Rojo y Negro. Un año más tarde, Manuelita Sáenz. En el 79 se presentó en La Cosecha. Bueno, ha hecho un variado grupo de papeles que van del drama a la comedia. Se ha destacado y hecho famosos por roles como antagonista. Es el caso del temible Cuellar, ese lo recuerdo mucho, en la serie Amar y Vivir del maestro Carlos Duplat, en la primera versión de Amar y Vivir, porque luego hubo otra hace algunos pocos años de Caracol, que le otorgó distinciones a Mejor Actor de Reparto en los India Catalina en el 90 y en los Premios Simón Bolívar de Televisión. Volvería a ser Mejor Actor de Reparto en los Premios Simón Bolívar por su personaje de Fidel Franco en La Vorágine, bajo la dirección de Lisandro Duque en la versión para televisión. Durante los 80 participó en La agonía del difunto, en el 82, hecha y estrenada en cine bajo la dirección
también de Duna Kuzmanic. Continuó su carrera con Querido Andrés en el 80, Maten el León en 1980, Los Cuervos, que es otra serie que además está teniendo mucho éxito en RTBC Play, pues fue restaurada por los medios públicos en 1984. Años después, en el 91, participó en La Casa de los Dos Palmas, sobre todo el tema de la colonización antioqueña, y en Los Victorinos, Cuando quiero llorar, no lloro, ¿no? En también digo su primera versión, porque luego hubo otra. En el 97, por su papel del capitán Hugo Escobar en La mujer del presidente, fue nominado a los premios TV y novelas como mejor actor antagónico. Recuerdo esa novela, esa serie muy emblemática con Robinson Díaz, si no me falla la memoria. Ese mismo año trabajó en Dios se lo pague y en el 99, y en La Guerra de las Rosas. En el 2003, No renuncies, Salomé. En el 2006, interpretó al capitán Flores en Criminal, El camino del mal. Un año después fue Don Toñito en Hasta que la plata nos separe. Del 2002 al 2011 trabajó en las series El Cartel 2, El Jefe. En el 2013 interpretó a Jacobo Arenas en Alias el Mexicano. En el 2014 estuvo en Basurto, que fue una serie que pues narró toda la historia de la música champeta. En el 2022 ganó el premio India Catalina Mejor Actor Protagónico por la serie en 1977, una serie sobre las complejidades del amor, que fue una producción del Canal 13, Televisión Pública. Sí. Y Este es creo un que, bueno, resumen, ¿no? Una selección. eh, eh, falta decir aquí que Waldo también ha actuado en películas recientes hechas por Dago García. Yo le he visto El varias, Paseo 5. eh, y hay otra, Una al año no hace daño, la recuerdo, que allí estuvo Waldo. Bueno, en muchas películas, eh, tanto en cine como en televisión, creo que es un actor emblemático de nuestro país que todos reconocemos, admiramos y queremos muchísimo. Así que bienvenidos estos dos maestros y entremos en materia, Rito, porque el tiempo se ha ido pasando. Bueno, Bueno, yo primerito quiero dar las sí, gracias señor. primero por la invitación y luego por esa presentación tan linda y decirles que me siento orgulloso de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias, Waldo. Pues realmente aquí está el taciturno y quisiéramos de entrada que tú nos cuentes que aquí está mientras miramos la ficha técnica y cómo fue que no consideraron con tu personaje que estaba previsto. Te ibas a llamar Manuel en el taciturno, Le ¿verdad? manda un saludo muy Sí. grande Eh, Sixta González, de González, la esposa de Hernando, que me dice que no se pudo conectar, pero que nos manda un saludo muy especial a todos y que por supuesto recuerda mucho esta película por la participación de Hernando González. Claro, que fue el fotógrafo y el que un poco salvó la película. Pero cuéntanos esa anécdota, querido. eh, Waldo. mira, bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, Jorge Gaitán y yo fuimos supremamente amigos, trabajamos mucho tiempo. Estuve 5 años en el Grupo Atenas y de hecho él era el director. Él y Carlos de la Fuente eran los directores. Trabajé mucho con Jorge en teatro y en televisión. No pude estar en esta película y en otra que me invitó porque en ese momento yo estaba en el Teatro Popular de Bogotá y, y pues teníamos mucho trabajo, mucha temporada, muchas giras. Seguramente coincidió con eso y me perdí el placer de trabajar en esa película. Yo creo que Te para hablar, reemplazó Carlos Muñoz, ¿no? eh, sí, Carlitos estuvo ahí y pues Carlos era, bueno, siempre fue desde el comienzo un actor muy bueno y famoso, él y Consuelo. El Carlitos fue muy amigo también, muy amigo mío, que paz descanse. Consuelo es muy amiga, nos vemos con frecuencia. De hecho, ese premio que me gané ahorita en el 22 en el premio India Catalina, me lo gané por un trabajo que hice con Consuelo. Bueno, el asunto es que para hablar del Taciturno y para hablar de Jorge Gaitán hay que hablar
un poquitico, aunque sea dos renglones de la época, lo que pasaba y por qué Jorge Gaitán hace un western. Resulta que en ese momento estábamos como en plena revolución cultural iniciada en los 60. Todo era nuevo en América, todo era nuevo en América, no, en el mundo. La revolución cultural de los 60 cambió la manera de pensar y de ver la vida. En ese contexto apareció un nuevo lenguaje de cine que se llamó la nueva ola. Y paralelo a ese nuevo lenguaje, hecho también por grandes cineastas, aparecieron unas producciones comerciales que tuvieron muchísimo éxito. Casi fueron casi una invención de Sergio Leone, hacer western en italianos, pero rodados en Europa. En Jorge Almería, en Gaitán España. en España, en España precisamente. Eh, Jorge Gaitán se había ido a estudiar a Chinechita y cuando él estuvo en Chinechita tuvo la oportunidad de codearse con grandes directores, con grandes personalidades. Él hablaba y tenía fotos de sus almuerzos con Luchino Visconti y cosas así que a uno solamente conociendo bien a Jorge le podía creer y mirando las fotografías. Y digo yo porque era una persona muy locuaz y a veces uno ponía en duda algunas cosas y no, todo era verdad, era un hombre franco, era un hombre abierto, era un hombre muy sencillo, pero tuvo la influencia de esta gente y más bien como él fue asistente de Gilo Pontecorvo y creo que asistente también, segundo asistente de Sergio Leone, en un par de películas, tuvo mucho contacto con eso y tuvo la idea de meterse con esos western, con ese tipo de cosas. Por eso hizo una película que es un western que hoy lo podemos ver con una buena distancia y tener unos puntos de vista sobre él, pero que es digamos, un lenguaje como ajeno a nuestra realidad latina y ajeno a lo que era esencialmente Jorge, lo que lo conocimos muy bien, sabemos que es así. Sin embargo, pues en su momento fue una película afortunada. Ese fue el Jorge Gaitán que hizo esa película. Y Una pregunta, Waldo. sí, ¿Cómo fue, al ser una película que rompía un poco con lo que veían los colombianos en cine en ese momento, cómo fue la recepción del público? Es decir, cómo el público acogió, entendió esta película, que era claramente, junto con otro western contemporáneo, pues unas películas muy particulares en el contexto de lo que se hacía en Colombia. Con Aquileo eh, Venganza, dices Y Leo tú. Venganza, que con también Aquileo era Venganza, sí, sí. Carlos Muñoz. Eh, Mira, yo creo que en su momento la película tuvo un éxito, bueno, digamos, plausible dentro de lo que era posible en el cine colombiano, sin la distribución, sin la proyección adecuada. Pero la recepción en principio fue buena, fue criticada en el sentido en que es una película que tiene cosas muy bien hechas, que tiene un lenguaje cinematográfico muy bonito, pero que era completamente ajena a nuestra realidad, a nuestro contexto cultural, social, político, económico, a lo que somos en Latinoamérica y a lo que somos particularmente los colombianos. Es decir, por eso mencioné lo que estaba funcionando de la revolución cultural. Cuando empezamos a vernos nosotros como pueblo y nos desarrollamos como artistas mirándonos así, mirándonos con un sentido crítico, mirándonos en la superación de unos ciertos lenguajes,
Por ejemplo, el teatro se había nutrido desde la época de la colonia del teatro español. Entonces, los estilos de actuación, los estilos de expresión correspondían a esa herencia del teatro español. Y en ese momento ya habían surgido grupos y movimientos como la Casa de la Cultura, que se convirtió en la Candelaria, el Teatro Popular de Bogotá, el Teatro Libre, y empezaron a surgir personajes en el teatro que empezaron a mirar eso. En ese sentido también las actuaciones y la forma de expresión y todo se modificó. Y en la película se ve una fuerte influencia de ese estilo español antiguo, sobre todo en la actuación. La mayoría de las actuaciones corresponden a ese estilo. Y es un estilo que hoy vemos con una distancia crítica muy grande. Digamos que el mundo cambió, la manera de expresarnos cambió, pero el taciturno quedó inscrita en ese contexto desde ese punto de vista. Sin embargo, siempre fue aplaudido el lenguaje cinematográfico, de unos planos muy lindos, una narración de la historia muy coherente, muy buena, y pues el adorno, valga lo que se ha dicho aquí de el maestro Francisco Sumaqué, de la música. La música es un apoyo fundamental. Sin embargo, en la parte auditiva, me parece a mí, hay una gran falencia, porque se nota el audio de estudio en todas las escenas. Entonces, digamos, carece en ese sentido como del ambiente, como del sitio donde se desarrolla. ¿Qué es lo que vale ahí? La música. El audio es demasiado limpio, demasiado de estudio para lo que es la película. Pero pues eso también hay que considerar cómo se hacía en esa época. Esta película la hizo Jorge, me consta, con un esfuerzo y como luchando contra todo el mundo, poquito, ¿ya? Y Claro. consiguiéndose la plata aquí y allí. Él era muy amigo de un señor que tenía, creo que todavía existe, un almacén muy grande de madera en el barrio San Per Mendoza, uno de los grandes distribuidores de triplex y todo eso, pero muy grande. Y él fue básicamente el que aportó la mayor cantidad de dinero para esa película y para otra en la que no pude trabajar, que era sobre como un bambuco colombiano que es Ayer me echaron del Del pueblo. pueblo. Él hizo una película sobre eso, también estuve invitado, desafortunadamente tampoco pude trabajar, era con Estelita Suárez, me acuerdo. Eh, pero ese era Jorge Gaitán, era un hombre franco, muy locuaz y muy, muy dinámico. Les voy a contar una anécdota muy breve. Una vez por allá, recién llegado él de Italia, me encontré con él una mañana, pues nos veíamos todos los días, pero me encontré con él una mañana. Yo salía de hacer un programa de televisión que se llamaba Sonría que empiece el día. Y nos encontramos por ahí como por la carrera séptima. Y me dijo, ¿qué hubo bermejuaco? Bermejuaco es una palabra que él se inventó y que era como una expresión de lo máximo que él consideraba. Bermejuaco, camine, me acompañe. Y, ¿a dónde vamos? Y yo, hasta el Palacio de San Carlos. Palacio de San Carlos era donde vivía el presidente Guillermo León Valencia. Yo, pues, con toda la carreta que echaba, le dije, pues camine, vamos. Unos 10 o 15 minutos después estábamos los dos sentados hablando con el presidente Guillermo León Valencia. Cuando salimos de allá, Jorge Gaitán había sido nombrado funcionario de Inravisión. Él dirigió el departamento de cinematografía de Inravisión y tuvo otro cargo más ahí. Pero era un personaje así. Y todo lo que decía
era cierto, era real. Y se va a hacer esta película, así es. Y lo convertí en realidad. Así hicimos teatro, hice teatro yo con él más de 5 años. Y televisión, hacíamos teleteatros. eh, de distinto orden. En ese tiempo el lenguaje era el teleteatro y nosotros trabajábamos en todo. Yo particularmente tuve la fortuna de hacer hasta 2 diarios durante mucho tiempo. Trabajaba mucho. Eh, Fue un gran amigo, un gran director y sobre todo un gran director. Para mí fue un gran maestro. El Teatro Atenas, el grupo Teatro Atenas fue un grupo escuela. Los profesores, un grupo que se dividió de la Escuela de Arte Dramático por una diferencia entre Jorge Gaitán y Harry Gainer. Y los que nos fuimos con la división recibíamos clase de los profesores de la escuela gratis. Iban a la Sociedad Económica de Amigos del País que dirigía Carlos Gerard Restrepo, quien nos acogió allá a cambio de un beneficio teatral. Nos acogió allá y ensayábamos allá, y allá iban los profesores y nos daban clase y tomaban café y luego tomábamos aguardiente y bueno, lo que fuera, lo que hubiera, era la época. Pero ese es el contexto de Jorge, es el contexto donde se desarrolló. Y le repito, en Europa sabemos todos que tuvo una gran influencia de esta gente y por eso yo creo que fue su película. Estuvo por allá también en África y en el Medio Oriente, en fin, se dio su buena vuelta. Pero cuando vino a hacer y a producir y nunca dejó de hacerlo. La última vez que lo vi fue hace unos 30 años en una feria de Tabio. Nos encontramos y estaba sembrando papa en una finca que había comprado. Nos abrazamos, nos saludamos y nunca más volví a saber de él, sino hasta cuando nos dejó. Muchas Gracias, gracias. Waldo. Yo te sugiero que esta parte, pues creo que Waldo nos ha Sí, claro, contado, la ha contado totalmente. vayamos porque se nos ha corrido mucho el tiempo, entonces más bien hablemos de lo que no nos haya descrito Waldo. Solo quisiera decir que Waldo tiene razón en una cosa cuando hace todo el análisis del audio de la película, y es que también poder hacer este tema de recuperación de la memoria nos cuenta del cómo se hacía cine. Es decir, cuáles eran las condiciones, que por supuesto son condiciones muy distintas a las que tenemos hoy. Así que las historias no solamente nos hablan de su contenido, sino de la forma de hacer cine. Continúa, Ritual. Sí, ya como nos ha explicado Waldo de manera muy directa, pues está toda la parte del trabajo de él en la divulgación de la televisora nacional y su asistencia a dirección en la película Quemada, rodada en 1970 en Cartagena. También es importante la comedia Mamagay, que logró un éxito, una coproducción colombo-venezolana que tuvo un éxito de público muy Era con Jaime importante, Santos, con Rito. Jaime Santos, que ya le había acompañado con él en el Teatro Atenas, en la Escuela de Teatro Atenas, ¿verdad, Waldo? Sí, Jaime pasó por ahí también. Jaime. Y Aunque él se hay fue a estudiar a Checoslovaquia a la con Jorge República, Ali. sí, sí, con Jorge Alvin. Luego hizo una película Remolino Sangriento porque Jorge Gaitán Gómez tenía claro cuál era el público y cuáles eran los temas populares y que le iban a impactar al público, y el público estaba formado por el cine mexicano, por el cine popular y no por el cine, digamos, culto y de alta academia. Remolino Sangriento la hizo en coproducción con Italia, y ayer me echaron del pueblo, que está basado pues en la canción de Pedro A. Morales, que tuvo mucho éxito del público. Eh, Se habla de que en la cuarta semana fue sacada de los teatros de una distribuidora porque
ellos tenían otros compromisos adquiridos de antemano y no esperaban que esta película tuviera tanto éxito y con los cuales las otras empresas internacionales que tenían compromisos tuvieron que sacar la película. Eso fue un poco decepcionante para el maestro Jorge Gaitán Gómez, porque llevaba 19.000 espectadores y salió de cartelera, pero las filas interminables en el Cine México, en el Cine México, allá en la calle 22. Había una cosa que Waldo también, pero solo quería repetirla, tomada de los testimonios de Jorge Gaitán, que dice que lo que pasa respecto al Taciturno es que fue una película que hice casi solo. El camarógrafo que había contratado al tercer día me tiró la cámara porque le parecía que la película no estaba a su altura y me tocó dirigir y hacer cámara varios días hasta que llegó Hernando González. Yo hacía la producción y el script y hasta contrataba al taxista para que me llevara a un actor principal al sitio de filmación. La película, por supuesto, que está basada en las obras de Sergio Leone por un puñado de dólares y era una vez en el oeste y se iba a llamar Mi vida por $1 antes del nombre del Taciturno. Ahí está también la película de la cual hablaba usted, Alexandra, muy importante porque aún siendo primera es también otro western en el cine colombiano que es Aquileo Venganza. Tenemos pues también ya en el siglo XXI, perdón, que se ha presentado una producción de tipo western con todas las adaptaciones que son las que ha hecho Iván Gaona precisamente en el departamento de Santander, entre las cuales está Pariente, por ejemplo, y últimamente una película también que fue producida por el Canal Pro, una serie, perdón, que dirigió Rafael Urrea con la asesoría de Víctor Gaviria, basada en los textos de Pedro Claver Telles, que es Pedro y el Siete Colores. Es más o menos el contexto de cómo el western se ha desarrollado en Colombia, el cine del oeste, que es intrínseco al nacimiento del cine. La primera película de 1903 de Edwin S. Porter, El gran robo del tren, ya presenta los elementos del atraco, del pistolero, del revólver, y hay una parte muy importante que era la música de Ennio Morricone para las películas de Sergio Leone por un puñado de dólares, y era Una vez en el oeste, que equipara también a la importancia que tú dijiste, Waldo, tiene la música en el Taciturno, la música de Francisco Tomaquet. Nosotros solo encontramos, la Fundación Patrimonio Fílmico me refiero, una copia positiva de esta película. Los negativos, por razones de que Jorge Gaitán quería sacar copias en el extranjero, se fueron a México y también estuvieron por allá en Miami y en esas vueltas se perdieron y no, lo único que la fundación pudo recuperar es una copia positiva de proyección y sobre ella aplicamos los procesos de preservación que son los que están aquí, se ven en la presentación hasta lograr la masterización y generación de los soportes y formatos entregables, que son uno de los cuales es el que vamos a ver hoy a continuación y que fue realizado gracias al trabajo del equipo de la Fundación Patrimonio Fílmico el año pasado en el programa Fortalecimiento, con la colaboración de nuestro aliado estratégico Cinecolor, el laboratorio con el cual llevamos a cabo parte de estos procesos. No sé si estamos a tiempo o Yo quisiera darle la palabra al maestro Sumaqué para que claro. habláramos un poco de lo que implicó el trabajo musical específicamente para el Taciturno, teniendo como contexto lo que acaba de mencionar Rito Alberto del trabajo anterior de Leone y de Morricone como un elemento clave en este tipo de películas. Entonces, un poco hablar de eso, maestro, cómo entra usted a escena y un poco y el tema del trabajo, inspirarse para este tipo de historias que no, como dice Waldo, no eran historias tan propias, ¿no? Bueno, yo creo que sería muy importante señalar
también un poco cómo yo veo al maestro Jorge Gaitán, que a mi juicio era un visionario, sin duda alguna, pero también un mago de las finanzas, un mago para encontrar los caminos. Siempre ha sido muy difícil hacer cine aquí en este país. Ha sido sumamente complicado y en esa época nos lo podemos imaginar aún más. O sea, eso era realmente eh, hacer una película era un Una imposible, proeza, una una proeza. proeza sin nombre y sin posibilidades ninguna. Y Jorge logra todo esto. Yo quiero señalar que eventualmente él se visualizaba mm, no como un realizador colombiano, sí, desde luego, latinoamericano, pero queriendo entrar dentro de una corriente en ese momento interesantísima, que era la corriente de western fuera de los Estados Unidos, fuera de eso, que jamás se había hecho, y ahí sí hay que señalar la importancia que él tiene, porque yo no, personalmente no conozco en Sudamérica western de la época con las características que hizo Jorge. Me impresiona, por ejemplo, ahorita al ver de nuevo la película, que la estuve viendo hace un par de días, una vez más, lo que señalaba Waldo, es decir, la narración, la narrativa cinematográfica, cómo la manejaba, eso es absolutamente claro, diáfano, muy efectista muy efectivo, ¿no? Con su discurso. Uh, la parte de sonido también, que en esa época, pues, sonaban, cuando se hacían algunas películas, sonaban los disparos eh, muy falsos, ¿no? Sonaban como yo qué sé, como si fueran unos fuegos artificiales o algo así, ¿no? Aquí, muy juiciosamente, él utiliza sonidos creíbles, ¿no? Realmente la fotografía me impresiona, los paisajes, todo ese manejo tan poético, tan bello, tan extraordinario. Pero fíjese que la pregunta tuya es al respecto de la música. Eh, Ujú. con relación a la música y con relación a muchas otras cosas, tanto en esa época como ahora, no dependen tanto de la inspiración, no dependen tanto de, digamos, de las ganas que uno le tenga de trabajar en la película, de hacer maravillas, sino del presupuesto. Que ¿cuánto dinero hay para hacer la orquestación? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado tener una orquesta sinfónica, ¿no es cierto? Para ahí, como si la tuvimos, por ejemplo, Bajo el cielo posteriormente antioqueño. bajo el cielo antioqueño, que infortunadamente no hicimos la grabación en estudio donde debía haberse hecho, sino pues se tomó un audio de La noche de la un... presentación en el concierto. Exacto, exacto, y eso habría que haberlo hecho de una forma mucho más técnica, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es cuestión de quejarse, sino de ubicar el contexto, cómo es la cosa. Entonces, del presupuesto que haya, depende qué es lo que uno hace en cualquier proyecto. Es decir, no se tiene sino tantos millones o tanta plata y con eso se hace. Sin embargo, yo creo que muchos de los que trabajamos ahí estábamos influenciados, desde luego, por los westerns de Estados Unidos y sobre todo del cine mexicano, de otro lado. Yo creo que indudablemente Jorge tenía la visión del western italiano, ¿no es cierto? Pero no todos los actores ni todos los que estaban trabajando tenían la misma visión que tenía Jorge, ¿no? O sea, la gente estaba más, una buena parte de esa gente estaba más influenciada con relación al cine mexicano, cómo se hacía el
cine mexicano, cómo se desarrollaba, cómo se hacía. Entonces, bueno, esa es mi opinión al respecto y mi percepción, no solamente en ese momento, sino posteriormente. Y creo que definitivamente una película como El Taciturno, a mi juicio, es absolutamente un milagro hecho realidad, de que se haya concluido inclusive, porque en la mitad de eso ya no había más plata, ya se acabó la plata, ya no sabían cómo continuar, los presupuestos no estaban completos de principio a fin, o sea, no se contaba con toda la plata hasta el final de la película, sino que siempre faltaba algo, y Jorge hábilmente conseguía la manera de seguir adelante. Entonces, toda mi admiración y pues los honores para un creador como Jorge Gaitán. Y antes de continuar o terminar, que yo quisiera tomar las palabras de Waldo Urrego respecto a cuál era la empresa maderera, era Semar Producciones, Mar. que de Carlos Pulido, aquí lo pueden ver en el cartel de Remolino Sangriento, que entre otras cosas estuvo con nosotros y con la directora planeando los trabajos que vamos a hacer sobre Herminio Barrera y sobre Ayer me echaron del pueblo, ¿verdad, Alexandra? Sí, 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 hemos convenido poder hacer un homenaje a Herminio Barrera porque evidentemente como pasa con muchos personajes importantes que han hecho historia en Colombia, no son conocidos o por lo menos no son muy conocidos en su lugar de origen. Entonces me contaba Carlos Pulido que su padre evidentemente había sido aunque tenía este negocio de la madera, había sido un enamorado del cine toda la vida y que por eso hacía como productor en muchas de estas películas. Entonces vamos a trabajar algo con Acemar, con la historia de Acemar y por supuesto también con la historia de Herminio Barrera. Y de Jorge Una, Gaitán, que fue, Eh, Arminio fue el que fue, fotógrafo de Ayer claro, me echaron el pueblo. sí, Claro. una palabrita final quiero decir yo. Pues claro, aparte de darle las gracias a todos en términos generales, particularmente a Francisco por todo lo que ha dicho, eh, estoy totalmente de acuerdo con él, pero él dijo una frase que me definió al Jorge Gaitán que yo tuve en el corazón y con el que trabajé en el Grupo Atenas y que hicimos mucho. El compromiso del Grupo Atenas era hacer una obra mensual para la Sociedad Económica de Amigos del País y nos turnábamos diferentes roles. Y Jorge Gaitán siempre nos enseñó una cosa y siempre nos dio ejemplo y la hizo de algo que definió muy bien Francisco. Era un hombre capaz de encontrar el camino de lo que fuera y salir adelante. Quiero dar las gracias a ustedes, las gracias a Francisco y no doy las gracias en nombre mío, sino en nombre de ese amigo, de ese director, de ese maestro, de esa llavería que fue Jorge para mí. Gracias. muchas gracias a ti por estar aquí y por supuesto saludos de pie para el maestro Jorge Gaitán. Yo creo que nos falta trabajar mucho más su obra, me parece, y trabajar mucho más su legado también, no solamente desde el punto de vista cinematográfico, sino desde el punto de vista de su aporte al teatro colombiano y A la televisión a la tan televisión. grande. Él hizo cosas muy, muy buenas y documentales y cosas de las que podríamos hablar más adelante. Digamos, yo tengo una biblioteca de anécdotas, porque fuimos muy amigos y trabajamos mucho juntos. Le debemos mucho a Jorge, mucho. Un abrazo enorme con el afecto de siempre para Alexandra Pacho, Rito y Waldo, de Alejandro Trilce Cinema. Un abrazo para ti, Alejo. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Y bueno, yo creo que sin más preámbulos, porque hoy nos corrimos un poquito y Carolina está aquí que nos presiona, vamos a ver el taciturno. Listo. Les mando un Gracias a abrazo. todos.
gigante, a Waldo, a Francisco, un abrazo enorme. A ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Gracias a todos, qué maravilla. Todo Ay, lo qué que bueno. nos contaron. Cristian, un beso gigante para Saludos cariñosos. Sí, muy bueno, muy bueno. ti también. Muchos besos, querida Miriam. Chao, los Gracias. esperamos en el Fama 2024 en los Montes de María. Chao, mi Sora Bella. Gracias. Allá Gracias, estaré. Soraya. Hasta luego.